Amigos, déjenme hablarles sobre el general Emiliano Zapata, que está cumpliendo 141 aniversario de su natalicio. Nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México, como parte del movimiento revolucionario. Para hablarnos sobre este personaje, entre otros datos, contamos con la presencia de la licenciada Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Elena, gracias por estar en el programa. Pues muchas gracias a ti por invitarme una vez más a tu querido programa. Ya son muchas veces las que tengo el honor de que me invites a platicar sobre diferentes temas. Generalmente hablamos de cultura y de arte en el estado de Morelos. Permíteme decirte que realmente yo solo soy un conducto. Las personas como tú son las que realmente adornan nuestro programa, tienen la inteligencia y la cultura para que todos nosotros aprendamos algo cada que te vemos y te oímos. Muchas gracias. Pues entonces sí empezamos de mucho mejor humor esta plática. Vamos a hablar ahora sobre Zapata. Me parece muy bien que toques el tema porque el año pasado nos indigestamos. Hubo muchísimos gestos conmemorativos por el 100 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. El año pasado recordarás que fue además nombrado por el presidente el año del general Zapata, el año del caudillo del 2019, año del caudillo del sur. Pero dijiste hace un momento en tu presentación, mencionaste dos palabras, y estas dos palabras fueron líder, pero también mencionaste símbolo. Entre el liderazgo de aquel que nació en Anenecuilco hace 141 años, Zapata es un líder, un símbolo. Hay que distinguir entre su figura histórica, los estudios académicos, su palabra y el plan de Ayala, y el uso político y en el imaginario que se ha hecho de Emiliano Zapata. En todo esto cabe destacar también que hubo otros zapatistas que han quedado en el anonimato. Desde las mujeres, por supuesto, esto tiene que tener una perspectiva de género, desde las mujeres que lo acompañaron en la Revolución Mexicana y muchísimos zapatistas cuyos nombres sí se conocen porque además se han entrevistado a los veteranos zapatistas. Francesco Taboada Tabone tiene un documental muy importante aquí en Morelos sobre eso, pero ellos han quedado un poco en el anonimato y en las fotografías que hoy vemos, de las 250,000 fotografías de la Revolución Mexicana, más o menos, aparecen como la bola. Acuérdate de aquel término de la bola, ¿no? Sí, que era toda la gente que los acompañaba, los líderes en la revolución. Y sin embargo se conocen muchos de estos nombres. Entonces es uno de los campos de estudio tan interesantes que podemos seguir. Oye, y si seguimos hablando sobre el imaginario de Zapata, desde el punto de vista cultural, tanto en México como en nuestra república y desde luego en el mundo, ¿por qué nos hablas desde ese punto de vista? Recordarás que hubo una película norteamericana muy famosa, muy conocida, que fue precisamente dirigida hacia su figura, ¿no? Emiliano Zapata. Hay 28 películas y documentales sobre Emiliano Zapata. Actualmente en el Jardín Borda tenemos una exposición que se llama Emiliano, destacando la E de otro color. Y ahorita está, y sin embargo, como digo, en Morelos la gente decía Emiliano, lo querían, era una persona cercana, era líder auténtico, era cercano al pueblo, se identificaban con él. Entonces, bueno, te decía yo que ahorita en el Jardín Borda tenemos precisamente expuesta una serie de imágenes que dan cuenta de su figura desde que muere en Chinameca y se empieza a convertir en un símbolo hasta la presencia de 300 libros ahorita en el Jardín Borda, 300, y no son por supuesto todos los que hay, de una sola colección. Esto te da a entender que hay muchísimas posibles aproximaciones a la figura de Emiliano Zapata. Tenemos también expuesta una colección de tarjetas postales y de timbres postales, hasta el posicionamiento de Emiliano Zapata en otro tipo de discursos, desde luego el discurso plástico, que ha generado
cientos y cientos de imágenes desde el taller de la gráfica popular en 1937 hasta nuestros días. Claro. Y bueno, ya que estás hablando sobre esta exposición, ¿por qué no le comentas a nuestro público los horarios en que puede visitarla? Mira, ahorita está cerrado el Jardín Borda por la pandemia, pero tenemos desde ayer un programa de televisión que se transmite por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por sus diferentes canales. En pocos días, en 10 días más, estará subido en YouTube, en el canal de YouTube, y ahí entonces podrán acceder a la visita guiada de la exposición. Esperamos nosotros, pues que la pandemia nos dé oportunidad de abrir el Jardín Borda en semáforo amarillo, semáforo verde, cuidando siempre la sana distancia, los grupos pequeños y los filtros, ¿no? Entonces, pues ahí está, desgraciadamente la pandemia nos cerró. Inauguramos la exposición en diciembre pasado, pero la tuvimos que cerrar en marzo. Claro. Bueno, es muy importante lo que dices, ya que nos encontramos, en la educación a distancia y que por lo visto van a durar bastante tiempo nuestra educación a distancia, tal vez más adelante será híbrida. ¿Tú qué consideras en relación a esta educación a distancia? Por todo lo que se ha estado manifestando en diferentes Zooms, chats, webinars, foros, conferencias, la educación a distancia funciona más para los adultos, decía Sergio Sarmiento hoy en el periódico Reforma en la mañana, que para los niños pequeños y desde luego, imagínate, para los niños de kinder y educación a distancia, pues no funciona. Para nivel medio superior y superior sí funciona más. Y yo vincularía esto con los museos, porque los museos cumplen también con un paradigma epistemológico. En los museos también se va a aprender. Es otra forma de aprender. En los museos se investiga de acuerdo a las necesidades y a los intereses personales de cada quien. A mí me preocupa esto de las escuelas porque definitivamente será un año lectivo que va a perder, se decía ya, a 1.400.000 estudiantes que van a dimitir de sus estudios, que van a decidir no estudiar este año, pues precisamente o porque sus padres no les pueden pagar la escuela particular, o porque no están interesados en seguir sus estudios de otra forma, o porque no van a tener cabida en las escuelas públicas. Ahora, es muy importante lo que acaba de suceder esta semana. Yo considero que es un gran esfuerzo y confío en que sea un éxito dentro de algunos meses o años que lo podamos comprobar, ¿no? Claro. Tenemos el antecedente de las telesecundarias hace muchos años. Exacto. Por una parte. Por otra, la imposibilidad de la evaluación de los niños con este sistema. Cómo van a entregar sus trabajos, cómo los van a evaluar los maestros. 3, existen plataformas educativas hoy en día como Edmodo, como el Sistema 1 Internacional, en donde están los estudiantes subiendo y teniendo una interacción continua con sus maestros. Esa es otra forma. Sin embargo, pues yo creo que la educación presencial no puede ser sustituida, la mirada entre el alumno y el profesor, el apapacho, el remilgo del niño atendido directamente al profesor, la gente con la gente, las personas comunicándose de manera real, no puede ser sustituida con nada, pero si la pandemia nos está obligando a esto, pues será una solución temporal, ¿no? Decía López Obrador, el día que se firmó este convenio, que no es un ejercicio, que realmente es un ciclo escolar que cuando se aterrice según el semáforo verde y puedan llegar otra vez a presencial, es de ahí hacia adelante, es una continuación. La educación siempre ha sido desigual en México y en este sentido se ensancha más, porque imagínate en una casa que haya una sola computadora o un solo teléfono, pero 3 niños queriendo usar la computadora en ese momento o la televisión para acceder a sus clases. En fin, ya veremos cómo se va resolviendo y cómo estos temas como el zapatismo, la conformación de los héroes, que no nada más es Zapata. Fíjate que ya en 1911, en 1919, con la muerte de Zapata, ya ese mismo día se empezó a hablar no solo de que no había muerto, sino de que era un héroe, de que era un líder al que había que seguir, y además lo equipararon inmediatamente con
Hidalgo y con Morelos, recién muerto. Es decir, hay una conformación heroica en la mente de los niños desde toda la vida, con estas cuestiones de la nueva educación. Veremos cómo se mueven también los registros y los contenidos que se van a dar en las escuelas. Seguramente se priorizarán materias y se quitarán otras, ¿no? Me interesaba mucho platicar contigo, no solo por lo de Zapata y por la gran cultura que tú tienes, sino porque has estado inmersa también en la educación durante muchos años. Has tenido un colegio muy prestigiado en Morelos a tu cargo, ¿no? Entonces, pues, conoces realmente lo que es la teoría, ¿no? y lo que es la realidad. Entonces, yo creo que nos has orientado mucho a nuestro público y a mí en lo particular. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues son temas que me interesan muchísimo, vinculados estrechamente, tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprendemos. Aquí el tema es la pedagogía y la pedagogía del arte, la pedagogía del ser humano, humanista, del hombre, aprendiendo sobre el hombre o para el hombre, ¿no? Bueno, pues para mí es un gusto siempre platicar contigo, Elena, y te agradezco mucho la gentileza de estar con nosotros. Para mí es un placer acompañarlos. Un saludo a todo tu auditorio, tu teleauditorio, y estoy para servirles. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudia en la Universidad La Salle Cuernavaca. Tienes hasta el 22 de agosto para realizar tu inscripción a preparatoria o licenciaturas. Últimos lugares. Comunícate al 777-207-0861. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barza ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barza cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barza.